Hoy, en No Culpes. Sexo y discapacidad. Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes. Y hoy estamos más conectados que nunca, Ya te digo que estamos en @NCN Canal 9. Conectate. Y también nuestro WhatsApp 261-316-00. Vamos a hablar de sexo y discapacidad y yo voy a recibir a las invitadas del día de hoy. Eva Rodríguez, amiga de la casa, sexóloga. ¿Cómo estás, Evi? Bien, ¿cómo están todos? Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar acá, como siempre. Dije tema que para muchos tabú. Bueno, ¿por Para qué? Muchos, para muchos. Bien, bueno, para eso estamos acá, para empezar a hablar y a romper mitos, Ahí que está. de eso se trata. Me gusta. También voy a recibir a Mónica Bascuñán, persona con discapacidad y activista por los derechos humanos de las personas con discapacidad, coordinadora y creadora del Observatorio de Discapacidad de la provincia. Hola, Moni. Hola, ¿cómo estás? Muy Bueno, bien. muchísimas gracias por invitarme. Muy bien. ¿Qué pasa cuando hablamos de discapacidad? No queremos hablar, nos da miedo. Sí, yo creo que es miedo y desinformación. Entonces, al no estar informadas sobre la discapacidad, la silenciamos, la invisibilizamos y no hablamos. Por eso también desde ya te agradezco, porque es muy importante cuando se va a hablar de discapacidad, invitar a las personas con discapacidad, que somos quienes sabemos qué pasa con la discapacidad. Me encanta. Y cualquier cosa que me equivoque, corregime, porque seguramente que el público también necesita saber un montón. Todos necesitamos saber, por eso te digo, cualquier palabra que diga de más o mal, me corregís al aire. No hay problema conmigo. Dale. De eso se trata. De eso se trata. Florencia Sombra, ella es licenciada en psicología, educadora ESI y docente. Hola, Hola, Flo. Muchas gracias por invitarnos. No, gracias a vos. Hay un largo camino para encontrar esa vueltita a la educación sexual y incorporar discapacidad y sexo desde la infancia. Hay un largo camino, sí, hay que hacer y permanente, constante. Hay que trabajar para la plena implementación de la educación sexual integral en todos los espacios. Así que sí, estamos trabajando para eso. Muy bien, bueno. Vamos a hablar hoy de esto. Vamos a desarrollar un montón de temas. Y voy a recibir a ella, ¿sí? Ella es Gaby Erótica, modelo de desnudo artístico y erótico, trabajadora sexual inclusiva. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan a todos por ahí? Muy bien. Un gusto tenerte acá. Hemos leído sobre ti. Sobre ti. Ay, qué protocolar me salió sobre ti. Y quiero arrancar desde cero, ¿no? Porque abriste el debate, ¿no? Esto de trabajadora sexual y discapacidad. Y quiero preguntarte cómo arrancó todo. Bueno, nada, yo trabajo con mi trabajo de trabajo sexual, trabajo con diferentes personas, pero lo que más marcó la diferencia fue que hice un anuncio que decía trabajo sexual para personas, para hombres sensibles. Ajá. Y ahí aparentemente le marcó, no sé, le interpeló a las personas con discapacidades o con alguna afección física. Y bueno, ahí comencé a trabajar específicamente con personas con discapacidad. ¿Por qué crees, Gaby, que tenemos tanto miedo? Que tenemos miedo en hablar de ello, en hablar de sexo y relacionarlo con la discapacidad. Porque creo que, no sé, es uno de los grandes tabúes que... No sé si es tanto miedo, sino es como la necesidad de infantilizar la sexualidad de las personas con discapacidad. Es como, bueno, no sé, vos no tenés sexo porque tenés síndrome de Down o sos una persona con síndrome de Down, listo, ya está, no tenés sexo. Es como lo resuelven de esa manera, pensándolo que es recontra complicado que una persona con discapacidad o en silla de rueda, con cualquier tipo de discapacidad, pueda tener una sexualidad libre. Pero no es tan complicado, la verdad que es un poco más complejo, porque si pensamos que la pornografía, por ejemplo, es la educación actual de la sexualidad, lamentablemente, si lo pensamos desde ese lugar, bueno, sí, es un poco más complejo tener sexo con una persona con silla de ruedas.
pero no es imposible, no es complicado, eso sucede. Entonces me parece que es uno de los puntos es pensar que parece otro mundo. Es verdad lo que decís. Le digo a todos que tienen el micrófono abierto que pueden hablar, pueden preguntarle lo que quieran, ¿no? A Gaby. ¿Cómo es la primera vez, Gaby, ¿no? de una persona con discapacidad, ¿no? Que llega a vos, llega con miedo, llega... ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo es el paso a paso? Usualmente se comunican los padres. Ajá. A veces se comunican los padres. Entonces ahí podemos hablar con la madre, con el padre. A veces llegan con muchas contradicciones. Por ejemplo, como que el padre quiere, no sé, es las típicas cosas que tienen que ver el patriarcado también, por supuesto, pero es como que el padre siente que ya es el momento para que el hijo tenga sexo, pero, por ejemplo, el hijo tiene síndrome de Asperger o tiene algún tipo de característica que hace que sea más complejo todo el tema de la seducción o relacionarse con otro ser humano, básicamente. Sí. Entonces, pero lo que sucede es que la madre a veces no quiere que se contrate una puta para que su hijito pequeño, y ahí está la parte de la infantilización también, ¿no? Y del prejuicio al trabajo sexual. Ajá. Entonces está como todas unas tensiones y toda una... se moviliza mucho en una familia para llegar al punto de decir, che, esto es una necesidad básica. Uh-huh. Claro. ¿Y cómo lo resolvemos? Y hay una persona que se dedica a esto de una manera profesional. Ok, entonces resolvámoslo así. Mónica, Me parece que sí. sí. Pero mientras tanto es como, se encuentran con muchas contradicciones en una familia, usualmente. Uh-huh. En el Sí, mejor de sí. los casos. En el mejor de los casos, Gaby, me encanta escucharte, me parece súper pertinente todo lo que contás con tus palabras y basándote en tu experiencia. Realmente es un placer escucharte. En el mejor de los casos, Uh-huh. los padres, por lo menos una parte de la familia, se abre a visibilizar estas necesidades. Eso es en el mejor de los casos, Mejor. porque en la mayoría de los casos comunes y corrientes, Sí. este tema es totalmente negado, tapado y salta a la vista muchas veces, que esta persona ha llegado a un punto donde desarrolla necesidades sexuales, eróticas, de contacto específico, sexológico, y son tapados los mensajes. Y esto solamente retroalimenta una bola de tensión, de frustración, de impotencia para la persona, de negatividad y de una crecida de estrés dentro del seno familiar, ¿eh? Sí, porque a la vez uno, por ahí es lo que pasa en la sociedad, que muchos piden inclusión, pero muchos, no en todos los sectores inclusión. ¿Por qué pido inclusión en la sociedad y no en el sexo de mi hijo, ¿no? O de mi hija? Pasa eso, ¿no, Moni? Un poco. Y yo la escuchaba cuando decía que quienes se contactan con ella son el padre, Sí. la madre, Sí. ¿no? Digo, porque eso, el paternalismo, ¿no? Claro. Porque en realidad, tengas o no discapacidad, porque la persona es una persona adulta, ¿no? La Que pérdida quiere de autonomía, intimar, digamos. claro, o sea, porque la madre o el padre tienen Tiene que que contactar decidir, a la claro. persona, ¿no? Entonces ahí ya, eso sucede en todo, en realidad, en todos los ámbitos de la discapacidad. Bueno, eso es lo que tenemos que romper, ¿no? Claro. Empezar a tratar a la persona con discapacidad cuando se convierte como un adulto, como una persona con discapacidad adulta, sin discapacidad adulta, pero adulta, o sea, al fin, ¿no? Sí. Y sobre todo también enseñarles, ¿no? Y acá, Flo, quiero que entre ahí, porque digo, enseñar, eso qué importante eso de enseñar a que van a tener sexo, que naturalizar eso desde en casa. Pero es que esto es en todos los casos del ser En humano. todos, Sí, en claro. todos. Claro. Todos, pero es un poco lo que hablábamos acá, el tema de la infantilización, ¿no? Esta cosa de que, no, por tener discapacidad no va a tener sexo, lo vamos a resguardar, lo vamos a aislar, ¿no? Y por eso digo, qué importante la educación, acá juega un papel, si uno lo sabe usar bien, ¿no? El tema de educar. Sí, Tanto las súper instituciones como las importante. familias. Sí, en todos los ámbitos, aparte, ahora nos convoca la discapacidad, ¿no? Pero en todos los ámbitos, porque la sexualidad es algo que nos acompaña a lo largo de toda la vida, de todo nuestro desarrollo. Digo, también negar el desarrollo psicosexual de un niño, una niña, es gravísimo también, digamos. Y también tomar este concepto de la sexualidad como algo integral, en donde no nos vamos a lo puramente genital, sino que también hay un montón de otros factores
herramientas y cuestiones que entran en juego simultáneamente, las emociones, las fantasías, el deseo, digo, todas hemos jugado a juegos sexuales a lo largo de toda nuestra vida y es parte de nuestro desarrollo, ¿sí? Lo que pasa que, bueno, es difícil aceptar que los niños, las niñas, las niñas de nuestra familia tienen un desarrollo sexual, la tercera edad, digo, cuántas veces también se ha invisibilizado el deseo de la tercera edad. Y sí, esto de la infantilización en personas, por ejemplo, con alguna discapacidad, de creer que no necesitan, que no quieren, que solamente necesitan amor, no solamente necesitan cariño, es un gravísimo error. Y la pérdida, digo, de la independencia y la autonomía para acceder, digamos, en este caso, a un servicio sexual, y en otros casos a cuestiones de la vida cotidiana, del desenvolvimiento diario, digo, de poder manejar decisiones, digamos, tener una discapacidad o no, tal vez no me está imposibilitando a tomar una decisión, digamos. Sí. Y sobre todo digo que qué importante también la casa, porque allí donde te tengo que escuchar, porque llega un momento donde necesito que me digas, tengo ganas de tener sexo, tengo ganas de estar con otra persona, tengo ganas de tocar a otra persona. Qué importante eso de la confianza en los padres o en las casas, ¿no? Con las personas con discapacidad para que puedan manifestar que tienen ganas del contacto, que es fundamental. Le quiero preguntar a Erika, ¿no? A Gaby, perdón, a Gaby. Te quiero preguntar, Gaby, ¿con quiénes has estado? ¿Se puede saber con qué discapacidad? No, con quién no, obviamente no voy a preguntar. La identidad. Nombre y apellido, la identidad. No. Pero ¿con qué discapacidad te has encontrado? Y el por qué también. Que me lo dijiste al comienzo, pero quiero que lo desarrolles un poco ahora. Discapacidades motrices, como eso, como de personas que se manejan en silla de ruedas, Ajá. Personas amputadas, o sea, que no tienen un brazo, por ejemplo. Después, personas con... Una vez, hace poco, estuve con una persona que no sabía cómo decirle su situación porque él está diagnosticado con esquizofrenia. Ajá. Y a mí me parece como muy complejo porque yo no soy psicóloga ni psiquiatra como para decir vos tenés tal cosa, ¿no? Y él, cuando tuvimos una charla, me dijo que mi discapacidad es social, me dijo. O sea, la discapacidad está en el otro, no está en mí. Sino, o sea, yo miro las cosas de una manera muy diferente al resto del mundo y al resto del mundo le molesta lo que yo hago. Entonces, significa, eso también incluiría para las personas que son tartamudas, para las personas que tardan un poco más en hablar, o no sé, como pequeños detalles que están ahí y que no se acomodan a la normalidad. Entonces eso genera toda una... Bueno, nada, esta persona diagnosticada con esquizofrenia, con personas con síndrome de Asperger o autismo. ¿Y te pasó, Gaby, que te digan, si no fuera por vos, no tendría otro tipo de, o sea, otro contacto, no tendría contacto con otra mujer? Porque discriminan, porque... ¿Te ha pasado a escuchar eso? No, claro, yo creo que no es necesario, sí, que me lo digan porque ya es obvio. Es obvio porque es así, lamentablemente. No, hay personas que no tienen no tienen posibilidades, o sea, ya ir a un boliche, por ejemplo, ir a hablar, o sea, hay todo como una estructura de levante que es muy estructurada. Hasta que incluso yo, si quiero ir a un boliche, me veo un montón de chicos que son re jóvenes y yo siento que estoy afuera de eso. Hay como una estructura que es que si tenés que ser joven, tenés que ser hegemónico, tenés que hablar de determinada manera y tener que tener plata también para poder sostener todo eso. Sí. Entonces es muy fácil salir de eso. Ya si sos gordo, cagaste, estás afuera. No es necesario tener una discapacidad, estar, no sé, en silla de ruedas o lo que sea para tener que recontra remar para acostar. También es re difícil con el resto de las personas. Sí, es verdad. Hay una estructura muy fuerte que expulsa lo que no es hegemónico, ¿no? Sí, hasta la belleza, ¿no? La estructura, todo. Sí, ¿cuántas veces nos ha pasado? Bueno, no sé si nos hemos puesto a prueba de pensar si nos puede llegar a erotizar alguna persona con alguna característica que no sea las
comunes. La establecida por la sociedad normales, patriarcal. claro, ¿no? por la sociedad. Claro, normales entre Claro. comillas, pero bueno, hegemónicas, lo que vemos permanentemente. Si nos puede llegar a erotizar eso. Y bueno. Qué es un interesante desafío. lo que le comentaba, que le decía a la persona, ¿no? Cuando decía que en realidad el problema o la condición o el límite no lo tenía la persona con discapacidad, sino la sociedad. Creo que eso es fundamental para poder entender, ¿no? Porque en realidad a lo mejor las personas con discapacidad no pueden desarrollar su sexualidad o la tienen totalmente postergada porque la familia no conoce los apoyos o los ajustes razonables que las personas con discapacidad necesitan para estar en igualdad de oportunidades para lo que tengan que hacer, inclusive para poder intimar o conocer a una persona o relacionarse, ¿no? Por eso también es tan importante que el acompañamiento para las familias y las personas con discapacidad es integral, ¿no? Porque los hermanos, la mamá, el papá, los primos son quienes tienen que tener el conocimiento, la contención y la capacitación para que esa persona esté en igualdad de oportunidades. Si eso sucede y la discapacidad no se representa, en realidad, ¿sí? Si hay rampas, si hay intérpretes en lengua de señas, si contemplamos todo eso, no se representa la discapacidad. En un mundo que está hecho para personas que no tienen discapacidad. Y que, como decía acá ella también, no solamente el límite es la discapacidad, personas tímidas, ¿no? Personas que también es una, ¿no? Como que no entras en esa norma. Las ¿no? diferencias. Claro, tal cual. La ¿sí? diferencia. Es verdad eso. Un Estado también que acompañe con Claro, las políticas eso, y con... claro. Porque digo, ahora que está tan en boga en esto de, bueno, lo diverso, el amor propio, bueno, sí, pero no basta. No basta, o sea, necesitamos cuál es todo la- un sistema y cuál que es la nos función? acompañe. Está muy bueno lo Digo, que está planteando. Sí. desde, qué sé yo, la educación, desde ir a un edificio y poder acceder a ese edificio porque no están implementados el acceso. Qué sé yo, pensemos en una, no sé, en una mujer que tiene que ir a hacerse sus estudios ginecológicos, ¿sí? Y tiene que ir tal vez sola, y va en silla de ruedas, y entramos a la mayoría de los lugares, están armados de la misma manera, muy similares entre sí, o surge lo otro, que es como crear una medicina para especiales, una psicología para especiales, una educación para... Sí. Digo, es necesario un montón de adaptaciones, pero mientras más distancia exista, digo, menos inclusión se va a generar ahí, porque siempre estamos como, bueno, en esto de una psicología para especiales, y bueno, pero la brecha ahí se agranda cada vez más. Entonces, bueno, entra ahí un juego la verdadera inclusión o no, digamos. Sí, no, entra un todo, ¿no? Y siempre decimos que desde el Estado tiene que haber un montón de cosas, un montón de herramientas, herramientas para incluir, y no solamente en esto, también en todos los aspectos, del medio de transporte también, que Todo, estamos, claro. pero estamos muy lejos, ¿no? De que no quieren llevar, que van al colectivo, que no anda la rampa, que no anda, o sea, que todo se complica desde la base esa, ¿no? Y Totalmente. una mujer con discapacidad, una mujer sorda, una mujer usuaria de silla de ruedas, no podría hacer un control ginecológico en Mendoza con autonomía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las pesas, para pesar a una mujer que va a hacer un control, no existe en silla de ruedas, ¿no? Las camillas adaptables para que siempre hablando con autonomía, sí, alguien te puede subir, pero no estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de que una mujer adulta, sorda o con usuaria de sillas de ruedas pueda ir a hacer una consulta ginecológica sola, con autonomía, como lo hacemos todas, en realidad. Eso sería, ¿no? Yo ahí me gustaría agregar un punto importante que considero que tiene cierta Importante. relevancia, que es el de, que vos lo mencionaste, Moni, ¿no? El paternalismo con el que culturalmente miramos a la persona con discapacidad. Cuando decimos el paternalismo es esto de por siempre serás un niño, Niña. por siempre dependerás, por siempre necesitarás. Y eso implica que si por siempre necesitas, hay una autonomía, autosuficiencia, independencia que estamos privándole a esa persona. Y esas autonomías, esto, digo, está bueno decirlo por si hay alguna familia ahí a la que esta entrevista le puede llegar y se sienten identificados con esta información. La persona con discapacidad está... No hace ni falta decirlo, pero tal vez sí hace falta decirlo, está llena de derechos.
La sexualidad es un derecho. Es un derecho que tenemos todos los seres humanos desde el momento en el que nacemos. Y no hace falta que seas de una manera, no hace falta que hagas algo, no hace falta que te guste algo para acceder al sexo y a la sexualidad. Es un derecho adquirido. Ahora, sí, como familia no propiciamos, en el caso de las personas con una discapacidad y en el caso de todos los casos, no propiciamos los espacios, las charlas, el aval, la legitimación de la sexualidad. Se me ocurre, vos, Moni, por favor, corregime si te parece que voy por buen camino. En el caso de las personas con discapacidad, qué difícil debe ser legitimarles espacios de intimidad. Este es tu espacio. ¿Sí? Empecemos por ahí, porque estamos hablando del sexo en una persona con discapacidad y en el camino también hay un montón de años de elaboración de este tema, de años donde la persona empieza a investigar, se empieza a descubrir, se empieza a desear, empieza a tomar contacto progresivamente, como le pasaría a cualquier persona con su sexualidad. Tal cual. ¿Sí? No sé qué. Yo creo que ahí, por ejemplo, por eso digo que es tan importante el acompañamiento del Estado, ¿no? De los profesionales, que no los acompañen solamente para pasar ese momento, sino para ayudar a la familia, ¿no? A esa construcción, para que a lo largo de la vida de la persona con discapacidad la puedan llegar a acompañar. Y la verdad que hay familias que cumplen este rol y es muy hermoso, ¿no? Y se me ocurre contar algo así. La mamá de Melanie, que es una chica con múltiple discapacidad, o sea, que además es una persona sorda, que tiene otras discapacidades también, y ella nos comentaba que, por ejemplo, cuando ella la va a bañar a Melanie, ella no toca sus partes íntimas, por más que sea su hija para bañarla, ¿no? Ella se ponía una esponja en la mano arriba y con la esponja es donde ella le lava las partes íntimas para no, ni siquiera ahí ir, ¿no? Y eso, digo, eso es hermoso, eso es fabuloso en realidad, ¿no? Pero a quienes no lo hacen, no estamos ni juzgándolos ni nada, sino que digo, necesitamos que hayan profesionales capacitados en discapacidad para acompañar a estas familias, para garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso a todo lo que acontece a la persona con discapacidad como sujeta de derecho, como ser político, sexual, como todo, ¿no? Gaby, ¿con qué conocimiento van allí? Digo, ¿es un conocimiento mínimo acerca del sexo, acerca de cómo tocar, en tu caso, cómo tocar a una mujer, cómo llevar a una mujer? Vos vas llevando las situaciones, van aprendiendo con vos. Hay personas que la primera vez, que estuvieron con vos la primera vez y dijeron estoy la primera vez con una persona. Sí. Depende, mirá, yo una vez me pasó con una persona que lo estoy escribiendo, porque me da mucha emoción y también ternura. Me pasó una vez con una persona con síndrome de Asperger que tiene 22 años. Y cuando nos fuimos yo pasé por su casa, ya habíamos hablado con su familia, yo pasé por su casa y lo llevé en mi auto a un motel. Y cuando lo llevo, hablamos un poquito, le conté un poquito cómo iba a ser, yo estaba como ordenando y me dice, ¿puedo ir al baño? Sí. Entonces yo estaba como acomodando mi ropa ahí en el motel, con ropa puesta. Y él cuando vuelve del baño, vuelve completamente desnudo con el preservativo puesto. Entonces yo me doy cuenta, dimensiono, que tenemos que volver como 5.000 pasos atrás. O sea, con esa persona el primer encuentro no íbamos a tener sexo. Lo que íbamos a hacer era hablar, capaz que nos íbamos a besar. Y después hubieron varios encuentros con esta persona en la que no hubo sexo, solamente generamos situaciones de intimidad. Nos desnudamos, se desnudó él enfrente de un espejo, se miró, yo me desnudé enfrente de él. Y bueno, y todo eso era en un encuentro. Porque había que construir toda una dimensión erótica, porque no era llegás y cogés, porque es también muy fácil de romper, no sé, hay como una cosa muy frágil de la sexualidad de la otra persona. Así que depende de la persona si ha tenido sexo antes o no. Hay personas que durante un tiempo han tenido y después quizás no tuvieron más durante un par de años. Entonces es como volver a ese cuerpo desde ese lugar.
yo siempre voy desde un lugar muy, muy mínimo, desde un masaje, desde la charla, entonces voy tanteando que por dónde se puede ir en el momento, no avasallante porque nada, puede ser tremendo. Así que bueno, a mí me encanta esa anécdota porque me encantó verlo a él con el preservativo en mi vida y ni siquiera tenía una erección, o sea, pero él pensó que ya así podía hacerlo. Pero bueno, nada, son situaciones que suceden. Y por ahí ellos tienen como una presión de los padres de que, bueno, tenés que hacerlo, tenés que ir y hacerlo, Claro. tenés que ir y... Claro, Qué buena pregunta. claro. Sí, yo creo que sí. Esta persona, para mí, que ha tenido esa presión propia también, porque para algunas personas es como parte de ser normal también, como, bueno, ¿por qué el resto puede hacerlo y es tan fácil de que sucedan todos esos vínculos, que está encima todo mezclado, ¿no? Como la mezcla de tener sexo con amor, ¿no? ¿Por qué no puedo enamorarme y tener sexo? Y quedarse afuera de esa historia todo el tiempo es tremendo. Nada, primero saber que puedes tener muy buen sexo y no es necesario enamorarse. Y así que, pero bueno, a veces desde afuera uno ve esas parejas que están en la vida cotidiana. Imagínate una persona que nunca pudo acceder a que alguien lo mirara ni siquiera con deseo. Es un montón. Nada, a mí me parece como eso, es fuertísimo. Gogi, Solo que alguien te mire con deseo, ¿no? me gustaría hacerle una pregunta Sí, a Gaby. tenés la libertad, Evi. Gaby, Tienen toda la libertad de preguntar, de hablar, de interrumpir. Te quería preguntar, tenés una sensibilidad y una mirada y un approach al tema tan delicado y tan amable. ¿Has recibido algún tipo de formación? ¿Has buscado algún tipo de formación? ¿Tenés contacto con este tema desde otro lugar? Porque, bueno, no sé si ustedes están de acuerdo, pero no es lo más frecuente por ahí escuchar en general en la calle hablar con este nivel de sensibilidad y de repente uno se encuentra con vos y dice, wow, bueno, es como muy específica tu mirada, qué lindo encontrarse con vos. Yo creo que no recibí ningún tipo de formación específica. Yo estudié profesorado de teatro, que trabajábamos el cuerpo medio desde cualquier lado. Claro. A veces nos toqueteábamos un montón, como la mayoría de la gente que da clases de teatro lo dan muy normal, de la aproximación entre los cuerpos, de un lugar para mí que no está tan bueno. Pero después estudié Feldenkrais un tiempo, que también trabaja un poco en la movilidad, para obtener mayor movilidad en las personas, que me gustó mucho. Y nada, supongo que cualquier artículo o cosa sumamente autogestivo, es eso. Bueno. Creo que es estar atento a lo que me gustaba, pero no he estudiado nada. Me encantaría estudiar algo que tuviera que ver con eso, ¿Y qué es pero lo que odio te- las instituciones, ¿Qué es lo que así te que picó, no creo. qué es lo que te picó, Gaby, para dedicarte a trabajar, ¿no? Con el tema de ser trabajadora sexual inclusiva? ¿Qué es lo que, porque para muchos es la primera vez que escuchamos esto. Mira, en un principio yo creo que, voy a ser muy honesta, me Sí. parece que me gustó la rareza, ¿no? Me gustó Ajá. estar en un contexto de ponerme yo en el cuerpo y en esta situación de estar teniendo sexo con una persona muy diferente a mí. Y de pronto me doy cuenta que cotidianamente, primero, se sostiene como un trabajo, porque hace 10 años que trabajo esto, entonces se empieza a sostener como un laburo. Y de dónde se sigue sosteniendo para mí es desde el descubrirme a mí, a mi propia sexualidad en el intercambio con otra persona. Porque siempre hay algo muy diferente a tener sexo con una persona hegemónica y que tiene como, entre comillas, todas las posibilidades de movilidad y de lo que sea. Hay algo ahí que empieza a suceder diferente, me parece que, no sé, yo la paso bien. ¿Y Siempre de la dónde es paso Gaby? bien. ¿Eh? ¿Es de Mendoza, Gaby? Es Río Negro, es Gaby. Es de Río si no me Negro. equivoco. Claro, en la historia, digamos, de cuando se crean las trabajadoras sexuales inclusivas o para personas con discapacidad, esto nace desde Europa y lo hace un grupo de hombres con discapacidad y con dinero, además, ¿no? Que decidieron implementar esto para poder, bueno, nada, ellos también poder desarrollar su sexualidad, ¿no? Y Bueno. acá
en la Argentina, yo no sé si hay en Mendoza, desconozco, pero sí en Buenos Aires, y en realidad también es muy interesante porque a veces no las partes heterogéneas no son solamente los genitales, y la sexualidad no es solamente los genitales ni la penetración, y eso en la discapacidad sucede, ¿no? Como bastante. Exacto. Bueno, para mí me pasa esto, que un poco el trabajo con Tantra, el trabajo con BDSM, el trabajo con personas con discapacidad, para mí reúnen un poco lo mismo, que es dejar de lado la genitalidad. Y no dejarla de lado porque, tocar los genitales está mal, sino porque hay todo un cuerpo físico y mental que se puede seguir desarrollando y estimulando. Entonces, nada, puedes tener de maneras muy amplias sexo. Tal cual. Y no es necesario que sea genital. Justamente los genitales para tener hijos. Y si uno no quiere tener hijos, ¿para qué vas a utilizar los genitales? Pero bueno, no, por supuesto que los genitales también te pueden dar mucho placer, pero una caricia en la oreja de más de media hora, que la mayoría de las personas no las tienen, porque no se dan el tiempo para hacerla o para que alguien se las haga, puedes tener tremendas sensaciones. No digo, los orgasmos, porque también es como finalizar en el orgasmo o no el orgasmo, ¿no? Pero sí puedes tener sensaciones que te cambien profundamente a uno, ¿no? Me parece que la sexualidad es eso, es muy profundo. A veces estamos hablando todo el tiempo de sexualidad, y uno la mayoría de las personas se deben estar imaginando como un pene adentro de una vagina. La penetración, claro. Sí, los Y no se estereotipos. imaginan que en realidad es desde el momento que vos te estás poniendo perfume para ver a la otra persona, desde el momento que estás hablando por teléfono o cuando se están mirando, o todo lo que puede llegar a suceder, no sé, 2 personas desnudas sin tocarse en una cama, eso también es sexualidad. Que en el caso, qué bonito lo que decís, Gaby, y en el caso de la discapacidad hablabas, ¿no?, de cómo erotizar todo el cuerpo en un proceso que va creciendo y al que vamos alimentando hasta llegar a, si es que queremos, y como en cualquier caso, ¿no?, si es que queremos, si es que deseamos, la genitalidad. Pero en el caso de las personas con discapacidad, claro, es un cuerpo que además es un cuerpo que carga culturalmente con un mensaje histórico que esa persona habrá vivido. Estoy hablando típicamente, ojalá que no sea en todos los casos y ojalá que lo empecemos a trabajar y ojalá que esto cambie, pero típicamente un cuerpo que carga un mensaje de negatividad, de falla, de rotura. Y que además es el primero que ve la sociedad. Claro. Lamentablemente. Ese es lo primero, la discapacidad es lo primero que ve la sociedad. O sea, la mayoría de las personas, o sea, para mí es tremendo que la mayoría de las personas te miren toda tu vida con miedo, porque también supongo que es miedo a no ser de esa manera, es asco también, porque no sé, si ves a alguien que está en una silla de ruedas y babeando, qué asco. Lo desconocido también, ¿no? El no saber. Es todo, pero nunca una sensación de que, qué interesante eso, que me gusta, porque me acuerdo ponerle que mi mamá, cuando yo era chica, tenía unos 10 años, me acuerdo de haber visto un chico en silla de ruedas y mi mamá me dice, no mires a ese nene, me dice, porque se va a sentir mal si lo miras. Claro. Y así miles de personas, no lo mires. Entonces, si no te miran con todas esas situaciones de asco o miedo, te van a estar ignorando. Entonces, no sé, yo me imagino, empatizo mucho con una persona con discapacidad, no sé por qué, pero me puedo estar imaginando esa situación de estar simplemente en un supermercado y la gente que no te quiera mirar para no hacerte sentir incómodo. Es como muy fuerte también, porque ¿cómo vas a levantarte a alguien si ni siquiera te miran? Sí. O sea, es como... O sobre todo, ¿sabes qué? No imaginarlos a las personas con discapacidad en ciertas situaciones. Entonces, Claro. tenés que imaginarte en las mismas situaciones que vos, porque Claro, tal son cual. personas igual que vos. O sea, Sí. esa es la base. Esa es la base, sí, tal cual. Me llamó muchísimo la atención a mí el mensaje, digamos, como inició por ahí este Sí. recorrido de esto de hombres sensibles y discapacidad y empezaron a aparecer, digamos, como si el resto, digamos, no está capacitado para ser sensible. Me llamó Bueno. muchísimo la atención eso. Sí, a mí también me llama la atención, porque la verdad que capaz que a veces pienso, si hubiese puesto un anuncio que dijera trabajo específicamente con personas con discapacidad, también es muy fuerte, porque es como que
¿qué tengo que ser discapacitado para que trabajen conmigo solamente? Es como también, ¿no? Como que, y quizás una persona que dice, sí, soy sensible, eso va para mí, no sé, se sintió identificado por ese lado. Sí, Pero me también parece que está... yo creo que Gabriela tiene como mucha perspectiva, en realidad, Sí. que creo que por eso vos también le preguntabas si había algo, porque a veces las personas que tienen perspectiva es porque tuvieron, no sé, un compañero, una compañera con discapacidad, familiar. un sobrino, Una o experiencia. un amigo, claro, una Ujú. experiencia, sí, sí, cercana, ¿no? Claro. Sí, 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 sí. Pero fue el arte. No, no, Y Gaby, el arte. ¿trabajas o has trabajado con personas que no tengan una discapacidad o con otro tipo de condiciones? ¿O solamente esta ha sido desde el inicio tu área? No, no, yo he empezado a trabajar, o sea, arranqué a trabajar, sí, o sea, en un espacio donde habían trabajaban otras chicas también, y en realidad justamente no iba nadie con discapacidad. Todas las personas que iban, todos los hombres que iban a ese lugar, no tenían ningún tipo de discapacidad. Así que yo arranqué así. Y después cuando empecé a laburar por mi cuenta autónomamente, ahí se me abrió como esa posibilidad. Que la primera persona que se comunicó conmigo fue una persona con silla de ruedas, que estaba en silla de ruedas. Digo esto lo de en silla de ruedas porque yo también no sé bien cuál es su diagnóstico. Ujú. Entonces no sé si es espina bífida, si es no sé qué, no sé. Yo sé que se manejaba en su silla de ruedas. Eh, y bueno, de ahí para mí fue fuerte porque él me contó de su condición y yo dije, ¿voy a conocerlo o no? Y bueno, yo ya estaba como en la aventura de Claro. conocer y sí, por supuesto, me gustó. Y me encontré con una dificultad para mí que fue que esa persona justo tenía un asistente que era la persona que lo bañaba y que le cocinaba y todo, y ese día no había ido y no lo había bañado. Entonces, nada, yo sentí como una incomodidad porque, nada, tenía olor. Ujú. Y después le dije, si quisiera, la próxima vez yo lo podía bañar. Entonces nuestros encuentros siempre se dieron de esa manera, yo lo bañaba siempre. Qué bien. A mí me gusta mucho Claro, eso. mucha empatía, sensibilidad, es verdad, mucha empatía, empatía, empatía. claro. ¿Y te pasó con mujeres con discapacidad, de estar con mujeres? No, por ahora no, la verdad que no. ¿Pero estás abierta a ello? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, me encantaría. Ay, qué buena, mira qué buena. Mira Gaby. Fantástica. Es un tema que, claro, Necesitamos que más Gaby. necesitamos más Gaby, necesitamos más Gaby, es verdad, es verdad. Y en la ¿O no? vida. Y en la vida. En Por la eso decimos, vida. hay que visibilizar esto, hay que visibilizar, porque seguramente en casa debe haber muchas personas con discapacidad que nos están mirando en este momento, o familiares, y siempre el temor, y siempre no, ellos están ocultos, ellos están encerrados. Recordemos que acá en nuestra provincia, no hace mucho tiempo, ¿no? No nos sacaban a la calle. Muchas familias no sacaban a la gente con discapacidad a la Sigue calle por pasando, vergüenza. Gomi. Sigue pasando, mucho Sigue. menos, gracias a Dios, pero Sí. en su momento Sigue digo, pasando mucho. y hoy hablar de esto en un canal de aire donde llegan muchas personas, Bueno. es buenísimo el mensaje que estamos dando. Es Bueno, bueno, Mendoza en realidad es uno de los pocos provincias que todavía tiene códigos contravencionales que nada, que las trabajadoras sexuales las persiguen. O sea, las chicas que trabajan en la calle, hay policías que los persiguen y que además que multan a los clientes de las trabajadoras sexuales. Es una de las pocas provincias que sucede eso. Me imagino que debe tener como, no sé por qué, porque esos códigos contravencionales son los códigos que estaban durante la última dictadura militar, o sea, como bastante tremendo. Pero que se sigan sosteniendo ahora debe ser porque, no sé, la gente debe posibilitar ese tipo de situaciones. La verdad que me parece tremendo. Sí. Es una de las pocas provincias que multan a los clientes que van a trabajar, nada, que quieren hacer subir a una chica a su auto para ir a un hotel, nada, los multan. Mendoza, No sé Gaby. si están... Ujú. Mendoza. Sí, es súper difícil. Sí, Es sí, muy sí, sí, difícil. sí. Claro, sí, 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 tal No lo cual. sabía, no. No, yo también no por eso, estoy- por eso le pregunté si era Mendoza. Ujú. Sí, sí, sí. Yo quería decirles una cosa con respecto a la accesibilidad que recién escribí, que es pensar en la accesibilidad para personas con discapacidad, es pensar en realidad en todes. Porque cuando se piensa, nunca nos hacemos cargo que nosotros también,
yo hoy me puedo mover así porque, qué sé yo, soy joven, no sé qué, pero el día de mañana, ya sea porque tengo un accidente o porque soy vieja, capaz que reuso silla de ruedas o muletas, no lo puedo ver algo como, oh, qué tremendo, sino es algo que puede llegar a suceder simplemente. Y en vez de que cada uno de nosotras nos hagamos cargo de decir, bueno, en realidad sí tienen que haber accesos por todos lados, sí tendrían que haber semáforos con sonido para que las personas ciegas también puedan manejarse libremente, no lo vemos como algo posible. Siempre es como que se lucha por las personas con discapacidad, pero en realidad se están luchando para que sea una sociedad mucho más accesible para todos, no solamente para las personas con discapacidad. O sea, porque si no termina siendo como un discurso muy de yo soy re buena persona, entonces claro, estoy hablando por personas con discapacidad. No, estoy hablando por mí también, porque yo quizás utilice ese tipo de cosas en algún momento. Gaby, ¿tenés un límite que decís, esto no lo hago? O sea, esto no lo pienso hacer, por más que me lo pidan, digamos, siempre trabajando con personas con discapacidad, ¿no? No sé, o sea, hasta ahora no me han pedido algo que yo diga, wow, qué extremo, qué raro, qué desagradable, o qué, no sé qué, no sé. Sí, yo creo que como todo voy a tener un límite, y si no, subo el valor. Ah, muy bien, claro. De hecho, se negocia, se puede negociar. Muy bien, se negocia hasta último momento. Pero perfecto. Gaby, de hecho, te hago una consulta. Me da la sensación, y esto es un puro pálpito, puedo estar totalmente equivocada, pero me daría la sensación que la mayoría de las personas que llegan a vos deben... Intuyo, esto ya roza el prejuicio en realidad. Deben estar buscando la experiencia de la novia, ¿sí? Este encuentro amoroso, este encuentro donde me podés bañar, este encuentro donde me podés tocar y abrazar y nos quedamos quizás toda una noche en un abrazo sin necesidad de que haya solo genitalidad. Tengo esa sensación. ¿Estoy en lo cierto o equivocada? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo que vos me contrataría. Ah, me contrataría, sí. Hay que sacarse la duda. Hay que sacarse la duda. Bueno, yo creo que sí, creo que debe suceder así como un poco, ¿no? Porque digamos que como no existen tantas oportunidades para las personas con discapacidad de tener, no sé, llamémoslo un encuentro amoroso, no sé, un encuentro íntimo, romántico, no sé, claro, para relacionarse, ¿no? Es como que, y pasa también, es como que eso te enamora, ¿no? O sea, como toda la expectativa y la esperanza ahí. Pero eso tiene que ver porque son acotadas las oportunidades. Entonces esa es como todo, ¿no? O sea, bueno, y piensan también en algo que a veces sucede, que las madres a veces me cuestionan y me dicen, ay, a mí me da mucho miedo que mi hijo se enamore de vos. Y yo les digo, porque, no sé, mi pensamiento es como... o sea, si no soy yo, es como que nunca no va a suceder nunca en la vida que esa persona va a sentir como las endorfinas, serotonina, melatonina, toda esa cosa que se conmueve en el cuerpo a nivel como científico. ¿Qué sé yo si es amor o no es amor? Esa persona se sintió descorrida de su normalidad y de que todo el tiempo la gente cuando lo mire de estas maneras que yo nombraba antes, con asco, con miedo, con desprecio o que le ignoren. Por fin alguien que sea real o no, porque también puedo ser una muy buena actriz, pero sea real o no, en ese momento es real. Entonces, si esa persona se siente conmovida y se siente bien, querida incluso, a mí me parece que está bien. No sé. Muy bien. Es que muchísimos... una farsa, no vas a casarte de tener hijos, no. pero en muchísimos casos inaugura o debe inscribir toda una nueva dimensión para esa persona. Esto es posible. Pero además, cuando hay estudios en Europa que cuando empiezan a tener estas oportunidades las personas con discapacidad, su salud mejora. Su salud, su humor, todo, ¿no? Hasta el estrés. Hasta su autoestima, digo, y a partir de ahí todo, o sea, pero todo. Hasta las relaciones todo. familiares, los dolores todo. Físicos. Chicos, el sexo es una terapia. Todo. Y todos los merecemos. Es cultura, es todo. Sí, total. Gaby, te quiero agradecer por este... Hay un marco de trabajo que se le da para mí, porque así como la psicóloga uno sabe que no es una amiga. Entonces, si estas personas, por ejemplo, yo les digo a los padres, dale la plata a él o a ella, o ojalá hubiese en ella, pero para que me paguen a mí, no me pagues vos.
Claro. Entonces el acto de que esta persona te pague es hacerse cargo de que esto es un intercambio, que hay un tiempo Total. determinado, que hay un espacio y un contexto que estamos haciendo de esta manera. No es que nos encontramos por la calle o por Tinder y, no sé, macheamos y Me amor. parece. No, Re bien. es un espacio respetuoso y amoroso que se está armando, pero acá lo estamos creando entre vos y yo. Claro. Después cuando terminó el tiempo y ya está. Programaremos el próximo encuentro, pero el acto de que esa persona te pague también es re fuerte, porque como que está pudiendo como Asumiendo que es un rearmarse servicio, y- claro. Claro. Está muy Bueno, bien. pero eso mismo, Muy bien. eso mismo se podría trasladar a otras situaciones de la vida sexual de la persona. Obviamente es un abanico enorme las diferentes vivencias y situaciones de cada persona con discapacidad, pero, por ejemplo, la intimidad, la masturbación, si no hablamos de cómo se hace, no deberíamos asumir que la persona tiene que saberlo. Sí hay que sentarse y hasta hay herramientas y técnicas que podemos usar, dibujos, un acompañamiento No, hasta y cierto sobre todo, punto. perdóname que te interrumpa, y sobre todo relacionando un poco también con el ISI, con la educación sexual, me parece también que las escuelas especiales también deberían hablar de sexo, deberían incorporar, naturalizar y visibilizar. Digo, hay escuelas especiales donde no ni siquiera está en la materia, bueno, cuesta con las escuelas Comunes y comunes, corrientes. claro, públicas. imagínate las especiales, o sea, No, sin incorporar hablar. eso, pero qué importante que las escuelas especiales también incorporen esto del sexo y hablar de sexo junto a los padres, obviamente, pero decir, bueno, ¿Saben? todos tienen ese derecho. Sí, y ¿Saben digo, por qué es esto, importante? perdón. Perdón. ¿Saben por qué es tan importante? Porque hay muchísimas situaciones de abuso hacia Claro. personas con discapacidad, mujeres, hacia mujeres con discapacidad, pero Claro. Muchísimas. muchísimos. Yo iba a una escuela especial a ofrecerme voluntaria para dar una charla sobre sexualidad. Ajá. Me decían que no, hasta una chica me dijo, mira, la verdad es que ni siquiera les damos información de Claro. por qué sangran una vez al mes. Pero además siquiera es tan, por qué me es tan estiman. tabú y tan preocupante que hasta hace 2 meses atrás la ley de esterilizaciones forzadas para personas con discapacidad en la Argentina estaba vigente, o sea que los padres tomaban la decisión o los apoyos de esterilizar a las personas con discapacidad, hombres y mujeres, entonces pasaban los años y la persona Sin con discapacidad, autorización. sin su consentimiento, claro. Entonces la persona con discapacidad iba a hacer un control ginecológico 2, 3 años y le decía el ginecólogo, vos estás esterilizada, y esa persona no lo sabía, o sea, terrible, terrible. muy atrasado, ¿no? Flor, Realmente. sí, o sí, sea, quiero cerrar. totalmente. ¿no? Perdón, se me está acabando el tiempo Sí. y quiero cerrar con Flor. Flor, ¿cuánto Bien. nos falta para avanzar en esto, en educación sexual integral en las escuelas? Muchísimo, porque, bueno, la ley de ESI está vigente desde el 2006 Ujú. y podemos hacer una encuesta y ver cuántos niños, niñas, adolescentes reciben hoy ESI en las escuelas y esto no está sucediendo, digamos. Se están haciendo cosas, pero es muy poquito. Yo le contaba a ella antes de comenzar con el programa por ahí que yo soy docente, soy preceptora también, y busco los huecos para poder dar algunos temas. Pero digamos, no están formalizados, no están reconocidos. Muchos docentes están haciendo, además de todo el trabajo docente que ya se hace extra, porque lleva, con esto de la vocación, lleva muchísimas horas más de trabajo de los que se paga, hacen trabajo de ESI también, rebuscándola con sus recursos, con sus tiempos, con sus posibilidades. Nos falta muchísimo, no está formalizado en las instituciones, es muy difícil. Y no solo digo, en discapacidad es muy importante, pero para todos es súper importante, digo, esto de los abusos, por ejemplo. Si tuviéramos la información necesaria de cómo prevenirlo, de cómo dejar de educar, digamos, a niñas o a personas con discapacidad para que se cuiden de otras personas y no educar, digamos, del otro lado para que básicamente no violes la decisión de otra persona, es gravísimo, digamos. Gravísimo. No va a ser el único programa que hablemos de esto, vamos a seguir hablando. Y otra cosa Sí. que por ahí quería decirlo, que esto que nos comparte Gaby de su experiencia está buenísimo y ojalá existan cada vez muchas más Gabys. posibilidades, pero siempre que sea una posibilidad y no la única opción, digamos. Bien, Que una bien. persona con discapacidad decida Decida. Bien. ir con Sí, una Gaby sí. o, digamos, pero que haya un abanico cada vez más grande de posibilidades, porque si no también es como, viste, Lo lindo es que quedarnos hubieran en esa... más personas en la calle con la cabeza de Gaby. Total. ¿No? Ahí está, me encantó cómo cierra.
Me encantó como Parece que está cierre. bueno que nos demos todas las oportunidades de repensar nuestra propia sexualidad y de pensar qué sucede con otro tipo de cuerpos, ¿no? O sea, no es contrátenme, sino es, ¿qué onda? ¿Me podría dar la oportunidad de tener este encuentro sexual con esta persona? Claro. ¿Qué pasaría? Total. ¿Hasta qué punto se puede...? Nada, acariciemos más orejas. Y nos vamos así, nos estoy quedando Claro, sin tiempo sí. y el productor me va a matar si no termino a tiempo porque yo tengo la cucaracha que me está apurando. Gaby, te quiero agradecer, te mando un besote gigante y no va a ser la única vez que nos veamos seguramente. Ahí le aplaudimos a Gaby. Muchas En gracias lengua a de todas. señas. Gracias, Bella, gracias, Bella. Gracias a este equipo de mujeres, me encanta, ¿eh? Mujeres que preguntaron todo, mujeres profesionales, mujeres también que hablan de sexualidad, que hablan de discapacidad, que enfrentan el tema, así que las aplaudo a ustedes también, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos, que descansen.